Bueno, aquí estamos como cada día compartiendo con ustedes en este su espacio de ahora con un servidor José Cerda. Ya escuchamos ahí a la licenciada Ashley Cerda Báez, también a Moisés con las orientaciones en el mundo laboral, ella en el mundo del derecho y Moisés en todo lo que tiene que ver con las deportivas. Así es que bajo esta lluvia, aquí estamos, aunque en Santiago hoy la cosa como que nos ha tratado un poquito mejor, pero vemos que ya empezó a caer una lloviznita, se está poniendo como si fuera de noche en algunos lugares, esa nube negra cubriendo gran parte de la ciudad, y más adelante vamos a hablar de lo que está ocurriendo en algunas de nuestras ciudades, especialmente en Puerto Plata, que es lamentable lo que está ocurriendo por allí. Pero ahora tenemos la oportunidad de hablar con un amigo que eso es de cada año un día que él decide, está bien, voy a ir a aceptar la invitación que ha estado abierta todo el tiempo para que él venga por acá a hablarnos de distintos tópicos. En unas oportunidades viene con su ropa de político, pero hoy no lo tenemos en esa condición. Hoy está aquí en su condición profesional, como médico, como un hombre especialista en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la neumología, todo lo que tiene que ver con la respiración. Y como hay tantos problemas hoy día en términos de salud y especialmente con estos brotes, esta lluvia provoca este tipo de situaciones. Estamos aquí con el doctor Plutarco Arias, a quien doy las buenas tardes, la bienvenida a nuestro espacio en su condición de especialista en todas estas enfermedades, en toda esta área de la medicina. Y quisiera que tú me digas eso. ¿Estas lluvias provocan algún problema a quienes sufren regularmente de problemas pulmonares? Buenas tardes a todos. Los cambios climatológicos de por sí provocan muchos daños. Los cambios de temperatura brusco, las lluvias, el cambio de humedad, el hacinamiento de la gente, pues lo lógico es que produzca muchas más enfermedades respiratorias. Eso es lo que está pasando ahora. Y realmente llama mucho la atención la presencia de influenza en el país. Hay un brote importante en el Cibao, se ha desatado un brote epidémico importante en el Cibao de influenza. Cuando tú hablas de influenza, ¿eso es lo que llamamos gripe o es otra cosa? Eso es lo que llamamos gripe. Y estamos hablando de, bueno, tú recuerdas en el 2009 cuando se presentaron los primeros casos de influenza A, sí, H1N1 en México, pues ahora es lo que tenemos influenza A y B muchas. No sabemos, no están tipificadas ninguna, pero ya sabemos que son A. Tenemos la ventaja de que los médicos estamos actuando rápidamente con el paciente, estamos haciendo los diagnósticos rápidos y el número de pacientes es increíble cada día. Plutarco, ¿y eso es tan letal como cuando salió que la gente tenía un temor de que, ay, eso mata a todo el mundo? Esa vez era muy letal porque no estábamos preparados con la terapéutica, con el medicamento. Pero ahora nosotros diagnosticamos influenza A y inmediatamente le caemos arriba con el tratamiento que es oseltamivir. Igualmente, tomamos muy en cuenta a las embarazadas, los cardiópatas y los que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, a eso le entramos más rápido y a los obesos también. Entonces, automáticamente sabemos que el paciente tiene influenza A, no lo pensamos dos veces, le instauramos el tratamiento y la respuesta es fabulosa realmente. Lo que no se puede quedar el paciente sin saber si la tiene o no la tiene, por eso es que debe acudir. ¿Cuáles son los síntomas? Tos persistente, dolor torácico, cuando tosen, una tos que no para, fiebre alta y malestar general. Eso da flema, ¿no? Dan una tos seca básicamente. Sí. El B es un poquito menos agresivo, pero también fíjate, hace 4 semanas empezó un brote de B, influenza B. En eso hubo un intervalo, recuerdo, yo me fui a Los Ángeles al congreso del Colegio Americano de Neumólogos y regresé hace 2 semanas. O sea, el brote de influenza A es enorme, o sea, la cantidad de cada 10 o 12 pacientes hay 10 A, 2 B, pero mucho, o sea, más lo que tú dejas pasar que lo medica, porque a veces no tienen para hacerse el análisis que cuesta 1,000 y pico de pesos, 1,200 pesos, y los seguros no lo cubren. Y entonces, pero realmente el número de influenza es altísimo, embarazadas altísimas, o sea, tienen que cuidarse, tienen que cubrirse. Y hay una ventaja también que te puedo decir, que es que mucha gente se ha vacunado, se vacuna ya, tiene la costumbre de vacunarse cuando empieza septiembre, octubre, y eso reduce un poquito el número, pero realmente aquí ahora mismo para mí hay más que en lo que hubo en el 2009. ¿Por qué vía se transmite? Se transmite por vía, por el aire. El aire, el paciente que está a menos de 2 metros de ti se puede contaminar, que esté tosiendo. Por eso nosotros le recomendamos al paciente que tiene influenza que se mantenga en su casa,
que no salga, que se ponga una mascarilla, oronasal para que no contamine a los familiares. Igualmente, si tiene viajes pendientes, se le prohíben los viajes, tanto a aeropuertos, viajes internacionales, porque se produce mucha contaminación en las áreas de circulación de los aviones, etcétera. Entonces se pide a esos pacientes que por favor se mantengan en la casa 8 o 9 días y básicamente con eso controlamos bastante. Cuando usted usa la mascarilla, se la puede quemar o lo que sea mucho mejor. ¿Por qué tiempo se puede usar esa mascarilla sin que se convierta en problema? Porque cada vez que tú estornudas o toses, se queda eso ahí. Lo ideal es que tú la recambies con cierta frecuencia. Eso no cuesta mucho. Eso es baratísimo y tú puedes recambiar 4 mascarillas, 5 al día. O sea, igualmente, cuando la gente habla en la superficie de las mesas, o estornuda o tose, en la superficie de las mesas, de los escritorios, de los pasaderos, de las puertas, o tosían con las manos y te dieron la mano a ti, entonces es una forma de contaminación. Entonces por eso se pide que se evite, o sea, porque el virus dura 8 horas vivo, alrededor de 8 horas vivo en las superficies. O sea que eso es la parte importante. Pero lo que quiero hacer un llamado a la atención y llamar a las mismas autoridades que le pongan un poquito de atención a esto, porque a veces se ha diluido un poquito con el caso de la tuberculosis del Cabral Ibáez. Eso quería decirte, que hay otro tema que tiene que ver con los pulmones también, que es la tuberculosis, que me gustaría que tú me digas. Se ha diluido un poco con el problema del Cabral Ibáez. Mira, la tuberculosis no se produce por brote. La tuberculosis se produce un contagio aéreo también, pero es un contagio que el paciente no se enferma de una vez. Yo veo a la gente, yo vi que las universidades están sacando los internos, los residentes. No. O sea, yo he visto como 5 o 6 residentes de pacientes ahora del Cabral Ibáez. ¿Pero cuál es la razón? O sea, el mismo médico tiene temor y desconocimiento. Esto se transmite por el aire. No se transmite ni en cuchara, ni en vaso, ni en almohada. Se transmite por el aire la tuberculosis. En áreas cerradas, claro, le favorecen las áreas cerradas, le favorece el frío, al bacilo, pero es muy sensible al calor y a la ventilación. Entonces, por eso el área bien ventilada. El Cabral Ibáez quizás tenga ahora una condición sine qua non difícil por la construcción y no tenga buena ventilación. Y eso quizás haya influido en que hayan aparecido esos casos. Pero en términos generales, la tuberculosis de cada 100 pacientes, o sea, la gente se contagia muchísimo en estos países subdesarrollados del bacilo latente, la enfermedad latente. O sea, tú tienes el bacilo en tu organismo, pero no produce la enfermedad porque los mecanismos de defensa evitan que se produzca la enfermedad. Pero en términos generales, lo que hay que tener en cuenta es que de cada 100 personas que se contagian de tuberculosis, que hacen contacto con el bacilo de tuberculosis, solamente 5 se enferman en los primeros 2 años y 5 se enferman el resto de la vida. O sea que no es un asunto de que tú te puedes contagiar en el Cabral Ibáez ahora y te puedes enfermar dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 2, pero no necesariamente que eso se produce de ahora para ahorita como los virus. La influenza sí, no, la influenza es que tú la cogiste ahora y en 3 o 4 horas está incubando el virus. O sea, es diferente. Pero realmente yo pienso que esa alarma, ese sensacionalismo que le ha dado al problema de la tuberculosis, debemos ser un poquito consecuentes. El proceso de incubación de la tuberculosis, ¿uno puede detectar algún síntoma en el proceso? Casi nunca no, porque se produce como una gripe normal. O sea, es un proceso como una gripe normal. Pero la gente se pone chivo. Porque es una enfermedad infectocontagiosa que todavía encima de eso tiene el problema mental que se atrae de años atrás, de que es una situación desagradable, que la gente lo apartaban, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que se aislaba totalmente la gente. Pero el aislamiento del paciente con tuberculosis va hasta 21 días nada más. O sea, a los 21 días debe estar tomando medicamentos ya. El paciente está prácticamente resuelto si no hay resistencia, si no hay una multidroga resistencia. Entonces, como especialista que tú eres, que mantiene el contacto con los demás neumólogos de Santiago y del país, ¿podrían ustedes decir que no hay como una situación generalizada en la sociedad como para que nos alarmemos? Aquí se producen entre 6 a 8 mil casos de tuberculosis nuevos todos los años. Todos los años. O sea, ese es el porcentaje. Entonces, eso se contabiliza todos los marzos, el 24 de marzo, el Día Mundial de la Tuberculosis, alrededor del 30 de marzo, las autoridades de salud tienen cuantificado eso. Y además hay programas para tratamiento de la tuberculosis donde el Estado da toda la medicina. O sea que, en términos generales, eso no es para hacer ese sensacionalismo. Hay que tomar las medidas del lugar. Si hay un área muy cerrada, no bien ventilada, buscar fórmulas
de avenencia para que se produzca una buena ventilación, que entre la luz del sol, que circule el aire, etcétera, etcétera. Ahora, si es un área muy cerrada, pues la contaminación va a ser mayor. Claro. Pero entonces eso es lo que hay que evitar. Bueno, Plutarco, nosotros queríamos que tú vinieras hace ya un tiempo. Hemos querido aprovechar que estás aquí para tocar estos temas porque son de ahora de actualidad. Pero hay un tema que está permanentemente... ¿Vamos a la pausa? Ok, pues vamos a ir a la pausa para que cuando retornemos tú nos hables de un tema que está latente todo el tiempo y que es un problema que quizás tenga una magnitud mayor que la que uno mismo le da. Yo he escuchado gente roncando y los relajos, hey, tú pareces un motor, parece un tractor. Entonces nos hemos enterado por una serie de trabajos que ustedes han hecho y de un instituto que se ha creado aquí en Santiago, el Instituto Neumológico de la Apnea del Sueño, de que esto es un problema que puede resultar grave para algunos pacientes. Vamos a ir a la pausa para que cuando retornemos... Catastrófico, grave no, catastrófico. Catastrófico. Pues cuando retornemos de la pausa, yo quiero que hablemos un poquito de ese tema. Adelante, señor director. Bueno, continuamos con este interesante diálogo que estamos sosteniendo con el doctor Plutarco Arias. Y yo quiero que tú me digas, Plutarco, ¿hay alguna diferencia entre el ronquido y la apnea de la que se habla hoy día? ¿Es lo mismo? ¿Cómo es? El ronquido es el antecedente para la apnea. La apnea, el ronquido se produce por pérdida de la distensión, de la elasticidad de los músculos de la faringe. Entonces lo que hace es que se tapa totalmente la vía aérea superior y se produce la apnea. Cuando pasa el aire, provoca ese ruido. Provoca el ruido y vibra, pero no pasa aire. Entonces muchas veces, son las veces que el paciente se despierta muchísimas veces. ¿Qué es lo que pasa? Son ausencia o pausas de la respiración durante el sueño de más de 10 segundos que producen baja en la saturación de oxígeno, en el oxígeno en el organismo. Eso conlleva a que los problemas cardiovasculares de arritmia sean mayores. Los problemas de disfunción eréctil, problemas con la virilidad, apatía sexual son mayores. Hay una relación ahora muy importante con el Alzheimer que se está tomando muy en consideración por los cambios a nivel de líquido cefalorraquídeo en la noche, mientras el paciente duerme, el intercambio celular de líquido no se hace correctamente, entonces hace daño al cerebro y va atrofiando las células del cerebro y entonces lleva al Alzheimer también. Los daños a nivel cardiovascular son inmensos, los daños a nivel, los pacientes que tienen problemas renales incluso, se triplica el daño a los pacientes que roncan. Entonces para la gente roncar era antes, está roncando, está gozando, durmiendo. Yo he oído gente que dice, ay, Paul se quedó y le topan para que... Porque se queda la respiración, hay una pausa en la respiración que llega hasta 70, 75 segundos y lo que nosotros hacemos es que el paciente le medimos 11 variables del sueño. El paciente tiene que dormir en la clínica, le medimos 11 variables del sueño y entonces nos dice todo lo que va pasando durante el sueño de ese paciente. Cuántas veces le baja el oxígeno, hasta cuánto le baja el oxígeno, cuánto, la frecuencia cardíaca, si se le disparó o no. Por eso mucha gente se mueren porque hacen fibrilación auricular y hacen arritmias cardíacas importantes durante el sueño roncando. Otros hacen regurgitación gastroesofágica y broncoaspiran y también hacen neumonía por broncoaspiración. O sea que la apnea... Se murió como un angelito. Entonces se murió en la cama, pero se murió en la cama roncando y por una parada respiratoria que hizo importante. Entonces esa parada respiratoria tienen, por eso digo que es catastrófico, porque el daño que produce a nivel del corazón, crecimiento de las cavidades cardíacas es enorme. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, el daño es mucho mayor, entonces le va acrecentando más, cada día se le triplican los daños. En los pacientes con problemas renales, la filtración glomerular se triplica el daño por año cuando roncan y hacen paradas respiratorias, porque hay gente que ronca y no tiene apnea del sueño, pero la mayoría de gente que ronca tiene apnea del sueño. Tiene una relación importante con la obesidad, el problema de los camioneros es importante, los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito y los accidentes laborales son importantísimos. En países desarrollados, lo que se toma en consideración a los pacientes que van a correr carreteras, sobre todo en camiones y eso, es que se le hace un estudio de apnea, una polisonografía para ver
si no tienen apnea del sueño. ¿Se duerme fácil una gente? Pues los pacientes se duermen manejando, son los pacientes que se duermen manejando, que tienen muchos accidentes de tránsito. Se dice que un paciente que tenga más de 3 o 4 accidentes de tránsito en un lapso de tiempo indicado, hay que tomarlo en consideración porque puede ser que se esté durmiendo. Hay pacientes esos que se duermen en los semáforos. Hay pacientes, o sea, yo vi un paciente reciente que acabando de pasar un camión se estrelló, pues se durmió, dice, yo no le daba 30 segundos, quedó vivo, pero tiene una apnea, entonces los índices de apnea son altísimos. Nosotros lo que hacemos es que sumamos las apneas que tiene el paciente durante toda la noche, la dividimos entre las horas que durmió y eso te da un índice. Cuando va de 0 a 5 tú no tienes apnea del sueño, tú puedes pararte 3 veces por hora y no hay problema, pero cuando tú te paras de 5 a 15 veces tienes apnea del sueño en grado ligero. Cuando la tiene de 15 a 30 la tiene moderado, cuando tiene de 30 a 45 la tiene severa o grave, y cuando la tiene por encima de 45 muy grave. Hay pacientes que tienen 89 y 90 de índice de apnea por hora. ¿Y hay un tratamiento que logre eliminar eso, que logre quitarlo, o se controla? ¿Cómo es la solución la tenemos, y la solución garantiza, primero, que tú evites un derrame cerebral, que evites un infarto durmiendo, que evites una arritmia importante que te mate, que evite cualquier cosa. Y la mayoría, hay una parte quirúrgica que son los menos, pero la otra parte es con los llamados CPAP, son aparatos de presión positiva de aire que rompen eso, se duerme con ellos y se duerme feliz. El paciente no está cansado al otro día porque ese es otro problema. La somnolencia excesiva diurna es uno de los síntomas principales de los pacientes con apnea del sueño. Se duermen donde quiera, están en una reunión, se duermen, están viendo televisión y la televisión lo ve a ellos. O sea, entonces es muy frecuente que tú tienes que estar tomando café o estimulante constantemente para mantenerse despierto, y entonces realmente es una situación, yo digo que es catastrófica, es una situación que hace mucho daño al organismo. Los pacientes con más de 40 años deben cuidar un poquito eso, observar con el compañero que es que lo observa, el compañero de cama, la esposa, el esposo, dice, pero tienes que parar la respiración y tengo que moverte cada rato. Entonces, ese tipo de apnea que se produce, de ausencia de la respiración durante el sueño, tiene corrección con ¿Es muy costoso ese tratamiento? El tratamiento es costoso, pero te dura 15 años. El tratamiento de un CPAP dura 15 años y cuesta $1,600. Promedio. O sea, eso es un equipo que tú debes usarlo todas las noches. Tú lo usas todas las noches. A eso se le agrega que tiene que rebajar de peso. A veces la gente no rebaja de peso, pero el equipo le ayuda muchísimo. El tratamiento te da la posibilidad de que tú no ocurra un evento, eso que yo mencioné, por 15 años, y posiblemente te da una longevidad de 15 años más. Si tú vas a durar 70, posiblemente usando el tratamiento dure 85. Y cualquiera lo cambia por 85, $1,600. $1,600. O sea, pero nosotros tenemos la solución en el Instituto Neumológico del Sueño. Nosotros hacemos un tamizaje primero. Si el paciente tiene también, al final, para el uso del equipo, ver un psicólogo para que se sienta más cómodo, también tenemos eso. O sea, tenemos orientación permanente. El paciente que va con nosotros tiene una consulta primero y después tiene una consulta de 40 minutos. Que es multidisciplinario. Sí, de 40 minutos explicándole la situación. Después pasamos que le explicamos cómo va a usar el tratamiento, esa es otra parte. Después viene al mes a ver cómo va. Regresa a los 3 meses sin costo alguno, a los 6 meses. O sea que el costo, regresa donde nosotros y nosotros vamos diciendo cómo va él. Lo ideal es que el paciente después con el equipo duerma alrededor de 4 horas y media, 5. Cuando duerme 5 horas es como si hubiese dormido 8 bien. Pero cuando duerme 8 o 7 sin equipo y duerme siendo con apnea del sueño, tú verás que ese paciente, la eficiencia del sueño de él es malísima. Son pacientes que se despiertan muchísimo. ¿Dónde está ubicado el instituto? El instituto está en la 4ª planta de Unión Médica, en la Torre A, en mi consultorio, es la oficina donde despachamos todo, y tenemos una habitación específica para allá, para la parte donde el paciente va a dormir y donde se le va a hacer el estudio. Pero la parte, entonces significa amanecer, amanecer allá. Ok. No, pues entonces, si tú quieres dar el número de teléfono para el que la gente interesada... 809-612-4331 es el número directo. Repítelo, por favor. Y pues, igual, 809-612-4331, Instituto Neumológico de Apnea del Sueño, o puedes llamarnos personalmente al 809-224-7986. ¿No hay alguna página, algo que ustedes tengan? Deben trabajar eso, si no la tienen. Tenemos una página. Bueno. Pero estamos bastante activos. Okay. Hemos resuelto muchos problemas. La satisfacción de nosotros es que en estos 3 años hemos resuelto muchos problemas. Hemos ampliado el instituto, ahora tenemos estudios de fisiología respiratoria ampliada también, en términos de los pacientes que tienen problemas respiratorios, que no pueden respirar, ya sea por obesidad, ya sea porque no pueden
respirar porque tiene una enfermedad pulmonar importante, obstructiva, o una enfermedad de daño en el intersticio, porque se le ha depositado la sustancia en el pulmón y no puede respirar bien. Todo ese tipo de cosas lo estamos haciendo. Igual que estamos haciendo la marcha de los 6 minutos, a ver la capacidad de los pacientes, de hasta dónde llegan. Estamos haciendo lo que es el asma inducida por ejercicio, la gente que hace ejercicio y se fatiga, a ver qué está pasando. O sea, estamos haciendo una serie innovándolo todo. O sea, que estamos en un proyecto amplísimo y estamos para servir a la población más que otra cosa en ese sentido. Bueno, pues no se gana mucho en el asunto, pero da mucha satisfacción saber que está sirviendo a mucha gente que lo necesita. La satisfacción propia que le estamos resolviendo a mucha gente que necesita esto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Plutarco Arias. Esperamos tenerlo próximamente por acá para que ya hablemos más en detalle de esto y que podamos también incluso presentar algunas imágenes. Que cualquiera parecería que no es en vivo porque la consulta está activa. Bueno, gracias Plutarco, gracias a ustedes, señores, que tengan buen provecho y nos encontraremos mañana a las 12 en una entrega más de su espacio de Ahora con un servidor José Cerda. Hasta entonces.